Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que van a escuchar este mensaje, en su casita, en el trabajo, en el viaje, que Dios me lo bendiga grandemente. Vamos a compartir la poderosa palabra de nuestro Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra de Dios. Esta historia es una historia maravillosa donde Jesús a sus discípulos les hace subir a una barca y los envía en el medio del mar de Galilea a la tarde, en la oscuridad de la noche. Y dice la Biblia, cuando ya estaba en medio del mar, estaba en medio de la noche, en medio de la tempestad, el viento comienza a soplar al contrario de la barca. Las olas comenzaron a crecer, gloria a Dios, la tempestad era grande y los discípulos remaban y no podían avanzar. Y dice la Biblia que en medio de las olas, en medio de la tempestad, Jesús venía caminando sobre las aguas. Y los discípulos pensaron que era una fantasma y se asustaron más. Vamos a entender esta palabra de nuestro Dios. Cuando Jesús hizo subir a sus discípulos a una barca, es como nosotros un día prometimos al Señor servirle, serle fiel hasta la muerte, buscar su presencia, pase lo que pase, venga lo que venga. Hemos subido a la barca de Jesús. Hemos entrado al Evangelio de la salvación. Nos hemos acercado a nuestro Dios. No importa en qué denominación, en qué iglesia puedes estar. Puedes estar en iglesia profético, puedes estar en asambleas, movimiento misionero mundial, las asambleas de Dios. No sé cuál sea el nombre no salva. Lo que salva es Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario por el mundo entero para darnos salvación, para rescatarnos de nuestro pecado, de nuestro vicio, para limpiarnos, para purificarnos. Como estos discípulos subieron a la barca, un día prometimos de serle fiel a nuestro Dios. Pero no sabíamos que en este camino se pasan luchas. Pero no sabíamos que en este camino se pasan pruebas. Pero muchas veces no sabíamos en este camino se pasa desiertos. Muchas veces en este camino tienes que ser refinado como el oro para que seas útil en las manos de nuestro Dios. Muchas veces en este camino tenías que entrar a la casa del alfarero para que seas moldeado, para que puedas ser vaso de honra en las manos del Rey de Reyes, el Señor de Señores.
Muchas veces en este camino tenías que pasar por desierto donde no hay nada, para que seas probado tu fe, para que puedas confiar en Dios. Muchas veces a los cristianos, a los llamados, a los escogidos, a los pastores, a los profetas, a los evangelistas, a los ministros de la alabanza, Dios nos probará. Dios no probará nuestra fe. Será con un problema familiar, será económicamente, será en tu salud. Pero muchas veces ese día te preguntarás dónde está el poder de Dios. No es que Dios no quiere sanarte, sino que Dios te está probando. Aleluya. Dios está probando tu fe. Dios está probando mi fe. Como dice la Biblia, que en medio de la oscuridad de la noche, los discípulos remaban. Los discípulos trataban de avanzar, pero las olas, la tempestad, el viento era tan grande que no podían avanzar. En este camino del Señor muchas veces tenemos un propósito. Tú quieres predicar la palabra del Señor, está bien. Anhela, busca, estudia la palabra del Señor, prepárate. Si tú quieres cantarle para el Señor, anhela las cosas de nuestro Dios, prepárate. Él mismo te va a enseñar, Él mismo te va a preparar. Pero necesario tienes que pasar pruebas, necesario tienes que pasar luchas, necesario tienes que pasar desiertos. Cuando tú pasas la lucha, la prueba, los desiertos, cuando tú pasas por el mano del alfarero, tu bendición será grande. Tu bendición será grande. Cuando los discípulos estaban atormentados, angustiados, desesperados, llenos de temor, llenos de miedo, cuando tú pasas luchas, cuando tú pasas pruebas, el enemigo pone a tu corazón miedo, temor, angustia, desesperación. Comienzas a desesperarte por lo que pasa. ¿Saldré de esto o no saldré de esto? Muchas veces te preguntas, pero Dios tiene control de todo. Y dice la Biblia que venía Jesús caminando sobre las aguas. Él venció al mundo. Él venció las pruebas. Él venció las tentaciones. Tenemos que aprender de Él. Él caminó sobre las olas. Él caminó sobre la tempestad. Eso quiere decir que Él caminó sobre los problemas. Él caminó sobre las dificultades. Él caminó sobre los problemas. Aun cuanto más, sus discípulos se asustaron. Pensaron que era una fantasma. Se turbaron aún más. Pero Jesús les habló y les dijo: no tengan miedo, no tengan temor, yo soy. Al escuchar la voz de Jesús, Pedro, como quien probando su fe, le dijo: si tú eres el Cristo, mande que yo camine sobre las aguas. Si tú eres el Cristo, mande que yo camine sobre las olas. Muchas veces tenemos que atrevernos a caminar sobre los problemas. No te puedes estancar. Ese problema, esa dificultad, esa enfermedad, ese desierto no te puede estancar en el camino del Señor. Tú eres un llamado para ministrar a las naciones. Tú eres llamado para llevar la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Tú has recibido el poder del Espíritu Santo. Y la palabra dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que ser testigo del poder de Dios. Tienes que ser testigo de las maravillas de Dios. Tienes que ser testigo de lo prodigio, de lo sobrenatural de Dios. Donde en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu pueblo, en tu nación y hasta lo último de la tierra.
No te detengas cuando te vienen pruebas. No te desanimas cuando pasas por enfermedades. No te desaliente cuando pasas por problemas económicos. El desierto es pasajero. El desierto es temporal. Cuando Pedro comenzó a andar sobre las olas, pero tuvo miedo, tuvo temor y comenzó a hundirse. Muchas veces sacamos fuerza de donde ya no hay y tratamos de caminar, tratamos de avanzar, pero con nuestras fuerzas no podremos avanzar. Pedro dijo: con mi fuerza no puedo caminar sobre las aguas. Con mi fe que tengo no puedo caminar sobre la tempestad. Y dijo: Maestro, extiéndeme tu brazo. En ese instante, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesús de Nazaret, extendió la mano a Pedro y le subió a la barca. La mano del Señor está extendido. Lo que está postrado en una cama de un hospital. Entiendo, no es fácil pasar las pruebas. Tal vez está pasando por problemas económicos. Y muchas veces dices: dejaré el ministerio, dejaré de predicar la palabra del Señor. No abandones, no te rindas. La mano del Señor está extendido para ayudarte, para levantarte, para sanarte, para bendecirte, para restaurarte, para llevarte a las naciones. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Y dice la Biblia: cuando Jesús subió a la barca, se calmó la tempestad. El poderoso, el Rey de Reyes, el que hace milagros, el que hace señales, el que hace prodigios, el Todopoderoso, Él está contigo. No estás solo. Esa prueba que está pasando no está pasando solo. Dios tiene control de esa prueba. Solamente Dios está probando tu fe. Como le dijo a Abraham: sacrifícame al único hijo que tienes, a tu hijo Isaac. Abraham no rehusó. Abraham dijo: aquí estoy para sacrificarlo. Y le preparó. Y para llegar al monte donde iba a sacrificar a Isaac, caminó 3 días. En el camino muchas veces Isaac preguntaba a su padre Abraham: estamos llevando la leña, estamos llevando el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Abraham decía: Dios proveerá. Dios muchas veces te va a probar hasta el último momento, pero no dudes del poder de Dios. Los doctores te puedan decir que esa enfermedad es incurable. Los abogados te puedan decir: de este problema no vas a salir. Pero tenemos a un Dios, el mejor doctor, el mejor cirujano, que para la ciencia médica ya no hay cura, ya no hay sanidad. Para Él nada es imposible. Para un abogado terrenal ya no hay solución, pero para Él, abogado de los abogados, el abogado de los cielos, para Él sí hay solución. Confía en su poder. Confía en nuestro Dios. Nunca pierda la confianza. Dice la Biblia: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las críticas, a pesar de las murmuraciones, a pesar de todo. Allí están. Permanece en la barca del Señor. Permanece en el camino del Señor. Muchas veces cuando pasan pruebas, piensas abandonar el camino del Evangelio. Y muchos ya lo abandonaron. Si tú abandonaste, vuelve a los caminos del Señor. Si tú abandonaste, vuelve a retomar el ministerio que Dios puso sobre tus hombros. Retoma, vuelve a los brazos del Señor. Un día Dios no pedirá cuentas. Como un día Jesús dijo en parábola:
hombre le dio 5 talentos, a otro le dio 3 talentos, a otro le dio 1 talento. El que dio 5 talentos le sumó, él entregó 10 talentos. Al que recibió 3 talentos le sumó también, entregó 6 talentos. Pero el que recibió 1 talento tuvo miedo, tuvo temor, escondió debajo de la tierra. El rey, el Señor dijo: siervo malo. No esperemos eso. Esperemos que nuestro Señor un día nos diga: bienaventurado siervo fiel, en lo poco has sido fiel. Muchas veces, como esta parábola, como esta historia nos enseña, que en medio de la tempestad lo que trajo la calma, la paz, era Jesucristo. Cuando pasan pruebas, no te angusties, no te desesperes, confía en el Señor. Él te extenderá su mano para levantarte, para restaurarte. Saldrás de esa prueba, saldrás de ese problema, saldrás de esa enfermedad, saldrás de esa crisis económica. Cual sea la dificultad que está pasando, saldrás, porque esta palabra nos enseña: cuando Jesús subió a la barca, se calmaron las olas, se calmaron la tempestad, se calmaron el viento. Y dice la Biblia: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Nuestra meta, nuestro propósito es adorar a Dios aquí en la tierra. Mientras que Dios nos da vida, tenemos que adorar. Nuestra alabanza al Padre no tiene que depender por las cosas que podamos pasar en esta tierra. Muchas veces se depende humanamente, dices, cuando estás enfermo, cuando estás en problema, cuando estás angustiado, ya no hay ganas para orar y ya no hay ganas para adorar. No. El razón, el motivo de tu alabanza, de tu adoración, es el Rey de Reyes. En todo tiempo tienes que adorar a Él. En tiempo de prueba, en tiempo de lucha, en tiempo de desierto, tienes que adorar, tienes que levantar una alabanza, una adoración al Rey de Reyes, porque Él se lo merece. Dice la Biblia que en los cielos adoran los ángeles de día y de noche, diciendo: santo, 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 las 24 horas. También los 24 ancianos delante del Rey de Reyes, arrojando sus coronas, adoran al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pero aquí en la tierra también sus hijos nos levantaremos en alabanza, en adoración, para engrandecer, para adorar a nuestro Dios. Con estas palabras les animo, les motivo: no abandonen el llamado de Dios. Sigan peleando la buena batalla. Vamos a orar por ti, donde que te encuentres. Padre, Dios de los cielos, eres el eterno Dios y tienes bajo control todo problema, toda dificultad, toda enfermedad, Señor. Tus hijos, tus hijas, tus siervos que han escuchado este mensaje, que están pasando luchas, que están pasando pruebas, que están pasando desiertos, que están pasando por el mano del alfarero. Ayúdale, Señor. Ayúdale, Padre, como dice tu palabra: toda aflicción es momentánea, Señor. Después de las pruebas vienen las grandes bendiciones para tu vida, créelo. Después de la lucha vienen las grandes bendiciones. Serás usado por la mano de nuestro Dios. Gracias, Padre, Dios eterno. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que ayudes a pasar las pruebas a tus hijos. Ayúdalos, Señor. Tú eres especialista multiplicando las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Multiplícalo, ayúdalo, sosténtalo. Pongo a tus manos, Señor,
Tú sanarás, tú levantarás, tú sacarás de todo problema. Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias por esta palabra que comparte en esta hora. Será de ayuda para muchas vidas. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, esta fue la palabra que compartí en esta hora. Solamente pueden ayudarnos a compartir, gloria a Dios. Estamos en YouTube, en Facebook, Instagram, en TikTok, gloria a Dios, como adorador del Dios Altísimo. Que Dios me lo bendiga.